¿Cómo andan, Kuzubakis? Soy Ikun Sensei. Vamos a ver Evangelion. Y la verdad que esta oración está muy buena porque es súper... todo encaja perfecto, digamos. Es muy simple si prestan atención a cómo están ubicadas las partículas. Y es una oración, la verdad, bastante directa, bastante... que en inglés se diría straightforward, ¿no? Es como no tiene mucha vuelta. Y veamos qué dice. La leo en japonés. Doshite watashi no meirei o mushi shita no? Doshite watashi no meirei o mushi shita no? Doshite watashi no meirei o mushi shita no? Y esto significa ¿por qué ignoraste mis órdenes? Le está diciendo Misato a Shinji. ¿Por qué ignoraste mis órdenes? Y bueno, ahora veamos palabra por palabra. Bueno, empieza con una de las palabras que tienen que saber sí o sí, estas palabras interrogativas, doshte. Doshte, esto lo escribimos así, lo transcribimos en nuestro alfabeto. Doshte, fíjense, acuérdense siempre que cuando hay una combinación de vocales O con U, la U no se pronuncia, no dicen doushte, doushite, no, es como si fuera una doble O. Siempre cuando, todas las palabras que tengan una combinación O-U, eh, es así. Por ejemplo, si ven cómo está escrita la palabra arigato, gracias, en japonés, al final tiene una U, pero nadie dice arigato, no se dice así. Por eso siempre se escucha arigato, porque tiene doble O, ¿no? O una O un poquito alargada, porque tiene esta combinación de O con U y ese sonido pasa a ser como una especie de O doble. Bueno, lo mismo pasa acá, doshte. Y fíjense que la I también la pronunciamos apenitas, o casi que imperceptible, ¿no? Tampoco es doshite, ¿no? Doshite, así con la I bien pronunciada, no, doshte, doshte. Y esto significa ¿por qué? ¿Por qué? En japonés hay tres maneras como de decir por qué, que la verdad que se escuchan bastante, cada una en diferentes como eh, contextos. Tenemos doshite, tenemos nande, nande, y la otra es naze, naze, con una Z. Este es el que uno aprende primero, doshite. Es como estos tres, lo podríamos poner como en tres categorías así, como uno, dos, tres. Acá en el segundo iría doshite, en el tercero iría nande y en el primero iría naze. Eh, ¿A qué se refieren los números? Que el uno sería como lo más formal y el 3 sería como lo menos formal. Entonces, Nande es lo que más van a escuchar en la conversación coloquial, así casual de todos los días. Es como Nande, ¿por qué? Doshte también, pero es como un intermedio. Y Naze es como más formal y también, o más bien, más que formal, más como literario, más como poético, literario, una cosa así. Pero igual en los animes, en los mangas se escucha muchísimo. Porque bueno, porque los personajes muchas veces hablan de una forma distinta como habla el japonés promedio, ¿no? Pero todas estas tres palabras, naze, nande y la que está acá, doshte, todas significan por qué, no cambia el significado, pero se usan en contextos distintos como lo que acabo de decir. Entonces, bueno, doshte, ¿por qué? Watashi no mere, veamos así como el conjunto, watashi, esta la tienen que saber, yo, ¿no? Palabra súper recontra común. Eh, Después veamos mere, que esto significa orden,
en el sentido de, no orden de que algo está ordenado, sino que orden de hace esto, hace lo otro, ¿no? Esa. Eh, y fíjense que acá pasa algo con la pronunciación de esta palabra, así como vimos que la combinación de la O con la U se pronuncia como do, como O, así como una O estirada, pasa exactamente lo mismo con la combinación de la E con la I. Y acá tenemos dos combinaciones de E con I. Acá. La primera acá y la segunda acá, ¿no? Por eso, esto, así como O con la U se transformaba en doble O, la E con la I se transforma en doble E. Sí, en la pronunciación así, más natural japonesa, ¿no? Entonces, no van a escuchar que dicen Meirei, Meirei, con la I ahí bien pronunciada, sino que Mere, Mere, es como que suena la E nomás, pero un poquito más alargada, ¿no? Mere. Eso pasa con estas dos combinaciones, O con U y E con I, cambia el sonido a esto. Acuérdense siempre, practíquenlo cada vez que vean una palabra, acuérdense. Bueno, entonces tenemos watashi, mere, y en el medio tenemos no, nuestra primera partícula que aparece acá, que significa de. Por eso se le dicen la partícula posesiva, porque el significado más tiene otros significados también, o más bien otras funciones, pero la función más simple es esta de hacer de. Entonces, el auto de papá, el cumpleaños de Natalia, no sé, la guitarra de mi hermano y así. Bueno, acá ves que dice mis órdenes. Fíjense que literalmente en japonés ese mi o mis es de mí, ¿no? Las órdenes, meire, de, en el, con la partícula no. Esto se lee no. Este es el sonido, ¿no? Así es como se lee, pero el significado es de. No se equivoquen que no estoy diciendo que esto significa no, no, significa de, pero se pronuncia no. Entonces, órdenes de yo, watashi y yo, entonces de yo es de mí o mías, ¿no? Esa es la forma. Igual, para simplificar este tema, cada vez que vean watashi no, esto siempre quiere decir mi o mis o mío, ¿no? Obviamente, porque en español decimos mi, mis, mío, no de yo, no existe. Entonces, watashi no, y acá lo que sea. Entonces, watashi no guitarra, mi guitarra. Watashi no manga, mis mangas de libros, ¿no? Watashi no kutsu, mis zapatos, y así. Watashi no mi lo que sea. Watashi no okasan, mi mamá. Watashi no otosan, mi papá, y así. Entonces acá, watashi no meire, mis órdenes, las órdenes que te di, ¿no? Watashi no meire. Entonces acá tenemos la primera parte, doshite, watashi no meire. ¿Por qué mis órdenes? Veamos primero, acá tenemos otra partícula, pero veamos primero esto, que es el verbo mushi suru. Mushi suru. Esta parte del kanji lo voy a transcribir así, ¿no? Sin el kanji, lo voy a escribir así en hiragana. Mushi suru. Este sería el verbo sin conjugar de ignorar. Ignorar. No quiero olvidarme de escribirlo para simplificar, ¿no? O sea, esto que hago es... yo siempre en mis clases como que escribo todo en hiragana, pero esto como es más bien divulgación, creo que está bien escribirlo con nuestras letras, no pasa nada. Entonces, mushisuru, así es como se lee, significa ignorar. Y este es uno de esos verbos que en japonés se forma combinando un sustantivo, que sería mushi, con suru, que literalmente es un verbo por sí solo que significa hacer. Entonces, es hacer
indiferencia, ¿no? Iba a decir ignorancia, pero no. Hacer indiferencia, o sea, ignorar, ¿no? Pero olvídense de todo eso, o sea, tómenlo como todo junto así. Mushisuru, un verbo, es un solo verbo, significa ignorar. Bueno, pero fíjense que acá dice mushi shita, ¿no? No dice suru. Suru. Dice shita. Esto pasa porque shita es la conjugación, está conjugado en pasado. Este verbo, si lo quieren conjugar, suru, hacer, en su versión pasado, como hice o hizo o lo que sea en pasado, shita, shita. Entonces por eso dice, ¿por qué mis órdenes ignoraste? ¿No? En pasado, ¿por qué las ignoraste? Eh, entonces ahí tenemos, bueno, el verbo y nos queda la partícula, dos partículas. Pero veamos esta, O. Esta se pronuncia O, así como una O. Eh, por ahí lo ven transcrito en la lista de hiragana como W-O, WO, pero siempre lo van a pronunciar como O, porque en el japonés moderno esta sílaba, para lo único que se usa es para lo que está funcionando ahí, como partícula de esta, y que se pronuncia O. Em, y su función es marcar el objeto directo. El objeto directo del verbo. Objeto directo del verbo. ¿Y qué significa esto? O sea, si se acuerdan lo que era un objeto directo, o bueno, lo pueden googlear rápidamente, ¿no? Hoy en día no se, lo buscan así enseguida. Era cuando uno dice, Juan patea la pelota. Y ustedes se preguntan, ¿qué patea Juan? La pelota. Entonces la pelota es el objeto directo de la acción o del verbo patear. Entonces, patear la pelota. Si yo digo, María toma agua. ¿Qué toma María? Agua. Entonces, tomar agua o beber agua, ¿no? ¿Cuál es el objeto directo de la acción beber? Agua. Bueno, acá lo mismo. ¿La acción cuál sería? Ignorar, en pasado, ignoró, ¿no? ¿Qué cosa ignoró? Las órdenes. Meire, meire, ¿no? Entonces ven que en japonés está todo bien marcado con las partículas, por eso son tan importantes. Y uno sabe cuál es el objeto directo, no tiene que andar adivinando como en español. eh, Cuando no es que uno adivina en español, ¿no? Pero no sé, en la escuela se acuerdan que nos hacían hacer análisis sintáctico, buscar el objeto directo, buscar el sujeto, etcétera, etcétera. Bueno, en japonés eso no sé si se hace, no creo, porque como está todo explícito mediante las partículas, entonces uno sabe que lo que está detrás de O es el objeto directo, ¿no? Meire O. Entonces, meire, órdenes, es el objeto directo del verbo ignorar. Entonces, ignoró las órdenes. Meire O y así. ¿Vieron una frase más simple todavía? Lo que les decía recién de tomar agua, ¿no? Entonces, tomar agua se diría mizu. Esto significa agua. Mizu. O, acá tenemos la partícula. Voy a escribirlo, no. Le voy a escribir en la versión de mizu o. Y nos queda la acción, el verbo, nomu. Nomu significa beber. Entonces, si ustedes quieren decir beber agua, es beber, nomu, tienen agua acá, y el objeto directo siempre va a estar acompañado de la partícula. Porque ustedes tienen que indicar cuál es el objeto directo. Entonces, beber, ¿qué cosa? Agua. Ese objeto directo va a estar indicado mediante esta partícula O. Y nos queda al final el no, que esto es como habrán aprendido, vieron las preguntas en japonés, uno las marca también
uno marca de forma sonora la pronunciación cuando una pregunta cuando una frase es una pregunta con la sílaba K. Esto se pronuncia K, tipo Korebanan desu ka, ¿no? ¿Qué es esto? Una pregunta, ¿qué es esto? Korebanan desu ka. Entonces ese K nos indica que una oración es una pregunta, más allá de la entonación y todo, ¿no? Bueno, este no, fíjense que otra vez es como la partícula no, eso pasa porque las partículas en japonés tienen varias funciones, dependiendo la ubicación dentro de la frase, digamos, el contexto, la palabra que las rodea, tienen muchas cosas. Así que bueno, eso es una cosa por ahí un poco difícil al principio. Uno lo va aprendiendo de a poco, no pasa nada. O sea, si se lo van, si estudian seriamente, eh, después no se confunde ni nada. Es una pavada, la verdad. Pero bueno, este no, en esta ubicación de la frase, al final de todo, es como tiene la misma función que este K de marcar una pregunta. Solamente que eh, tiene como una onda como más informal, digamos, más coloquial. Vamos a poner que es más coloquial. Eso nomás. Es como una versión informal o coloquial de K. K. Entonces, en vez de hacer una pregunta con la sílaba K, con la sílaba no, y suenan un poco más informales, coloquiales. Y ahí tenemos todo. Bueno, 15 minutitos más o menos. Doshite watashi no meire o mushi shita no. ¿Por qué? Ahí. ¿Estoy escribiendo? Ah, no, acá. ¿Por qué mis órdenes ignoraste? En el sentido bien dicho en español, como en el sentido más natural, ¿por qué ignoraste mis órdenes? ¿No? Ese sería como el sentido más natural. El orden, quiero decir. Creo que no tengo nada más que explicar. Watashi no meire o mushita no. ¿Qué sé yo? Eh, Podría ser que, ¿vieron esto que dije a lo último? Que este no es como el K coloquial. Bueno, porque acá también este verbo, mushista, está dicho en su forma diccionario, que generalmente se usa más en la forma más coloquial, porque ustedes conocerán tal vez la forma más. Shimas en pasado sería shimashita. Shimashita. Entonces ahí sí iría el K con ese tipo con esta terminación mashita de la forma más. Doshite watashi no meire o mushi shimashita ka? Shimashita ka. Ahí sería como irían acompañadas K de esta forma. Pero bueno, acá como es más coloquial, mushita, ¿no? Eso también, por ahí si no lo entienden, bueno, con el estudio se va aprendiendo, ¿no? Y hablando de eso, bueno, si quieren tomar clases de japonés, acá me contactan a mi cuenta de Instagram, que está aquí abajo, Manga no Nihongo, me mandan un mensaje y ahí me contactan y para empezar a tomar clases de gente que empieza desde cero, que quiere retomar, que quiere aprender japonés de verdad. No ese japonés todo robótico de la típica escuelita de japonés. Bueno, me mandan un mensaje y ahí vemos. Así que bueno, eso es todo. Matane. Nos vemos.